Comenzamos con el análisis político y para eso acudimos a la mirada, a la perspectiva de Carlos Fara, que lo tenemos en línea. Le agradecemos mucho estos minutos con Santiago del Estero. Carlos, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bueno, muy bien. Bueno, volvió Cristina. Usted ha titulado su columna reciente como Volvió una noche. ¿Qué implica esto para la escena política argentina? Bueno, primero, digamos, un dato sobre la debilidad, digamos, de los liderazgos opositores, ¿no? Como el de Macri, que tienen que volver a la presidencia del partido para ordenar desde la formalidad. Sin eso, digamos, lo que significa habitualmente es que hay una cierta, digamos, incapacidad de poder ordenar las respectivas fuerzas políticas, que por eso, digamos, hay que tomar el control formal del partido. Me parece que Cristina tiene claro, digamos, que el proceso Milei es un proceso suficientemente fuerte, por lo menos de corto plazo, como para tener que no poder quedarse, digamos, de brazos cruzados esperando a ver si le va mal. Digo, por ahora, digamos, eso obviamente va a seguir siendo un interrogante, pero digo, está claro que la Argentina no estalló. Y de esa manera, digamos, jugar un poco al blanco-negro ideológico de la política argentina, ¿no? Entre Cristina y Milei. De esa manera, digamos, también ambos le sacan protagonismo a otras figuras, ¿no? Como la figura de Macri o la figura de Massa. Y en tercer lugar, y luego, digamos, a mí me parece que si ella quiere ordenar el partido, está claro que tiene que jugar a juntar la cabeza a todos, ¿no? El PJ formalmente, pero digamos en general Unión por la Patria, y de esa manera, digamos, pensar en cómo conducir el proceso electoral de 2025, ¿no? ¿Cómo analiza usted esta idea que quiere plantear Cristina de mostrarse, de mostrar una oposición o un PJ renovado, cuando ella misma encarna y representa, bueno, los últimos 16, 20 años del país? A ver, obviamente, digamos, es muy difícil, pero también es absolutamente cierto que, digamos, depende cómo lo tome, cómo lo conduzca, cómo lo procese, digamos, puede ayudar, digamos, a que ese proceso de regeneración exista. Lo que pasa es que, bueno, acá hay una situación del huevo y la gallina, ¿no? Cristina, que se queja de que no toman el bastón de mariscal, y al mismo tiempo, cuando alguien, digamos, levanta la mano, ella de alguna manera lo traba, ¿no? Con la cámpora, un poco lo que le está pasando a Kicillof, que hizo el famoso planteo de hace falta una nueva canción, y le respondieron que si no tenía una canción que ellos se la prestaban. En fin, no da para ser demasiado optimista sobre que Cristina va a generar una renovación interna, pero tampoco obviamente hay que descartarlo. Rafa. Sí, ¿qué tal, Fara? Buenos días. Le hablo por la cuestión del impacto económico y social. Un colega de usted, Sergio Bernstein, advertía que hay cierta fatiga, cierto cansancio de la gente por el esfuerzo del ajuste. Esto con relación al gobierno, ¿es una luz de alerta a tener en cuenta por el desgaste también de la imagen presidencial? Bueno, está claro que primero en algún momento, o sea, se va acabando la novedad, ¿no? Y en algún momento se empiezan a acumular los problemas que ya tienen que ver más con la propia gestión que con la herencia recibida. Está claro que el gobierno se está quedando, digamos, sin un discurso oxigenado, que está muy pegado, digamos, con el tema del equilibrio fiscal. Lo hemos visto cuando fue la cadena nacional por el tema del presupuesto, es decir, no concitó atención. Me parece que ya, digamos, se va repitiendo el equilibrio fiscal, los degenerados fiscales, la casta, y sumado al hecho de que es una sociedad que ha ido mutando de su preocupación por la inflación en los últimos 3 meses, está más preocupada por el tema del desempleo y la recesión, lógicamente. Entonces, digamos, todo el tema inflacionario es condición necesaria, no suficiente, ¿no?, para generar expectativas, sobre todo teniendo en cuenta que la reactivación en el sentido del consumo popular es algo que viene muy lentamente, ¿no?
Fara, ¿qué gravitación puede llegar a tener o tiene en este momento Victoria Villarruel para el gobierno, ya sea a favor o en contra? No, a ver, me parece que ella está tratando de explotar todo lo posible el margen de autonomía que le da el rol constitucional, pero no tiene, digamos, muchos elementos en la mano, más que hacer algunas declaraciones, algunas cuestiones testimoniales, algunos gestos, pero la verdad es que no se podría decir que, digamos, tiene un futuro autónomo más allá de Milei, digo, porque la gente votó una fórmula y ahora cualquier tipo de conflicto, sobre todo si al presidente le va bien, le va a dar poco margen a Victoria Villarruel como para manifestar, digamos, que tome una distancia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo la verdad es que de corto plazo no veo mucha posibilidad, ¿no? De que más allá, insisto, de las noticias de la política, realmente ella lo pueda utilizar, digamos, la situación a su favor. Habrá que tener en cuenta también la relación entre Mauricio Macri y Javier Milei, teniendo en cuenta esto que se conoció en los últimos días, que lo manifestaron algunos periodistas, de que Macri le habría manifestado a Milei: esta es la última vez que te acompaño, ¿no? Marcándole ciertas decisiones o maneras de manejarse en política, algunas promesas incumplidas, que entiende el titular del PRO. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestro apoyo. A ver, está claro, digamos, que el margen de maniobra de Macri es acotado. Primero, en este caso particularmente, porque ya había votado en contra del presupuesto universitario, con lo cual, digamos, no podía ser algo muy distinto en la sesión donde se confirmaba el veto del presidente. Pero sigue siendo va a seguir siendo, digamos, una relación muy tirante, porque Macri hace una serie de planteos sobre los cuales el gobierno no tiene ningún interés en cumplir, no tiene ningún interés en satisfacer, no tiene ningún interés, digamos, en Macri como socio de largo plazo. En todo caso, se verá, digamos, cómo se produce algún tipo de coalición electoral el año que viene. Macri puede amenazar, digamos, pero de vuelta digamos, lo que el gobierno plantea es, bueno, puede amenazar con qué, ¿no? Puede amenazar con votar con el kirchnerismo, digamos, bueno, como pasó con el tema de los fondos de la CIDE. Es decir, está en una situación difícil, porque es cierto que si a Milei le va bien, buena parte del voto del PRO seguramente votará La Libertad Avanza el año que viene. Doctor Fara, un gusto saludarlo. Karina Romano le habla. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Doctor, si bien es cierto, hoy por hoy el tema de la comunicación política y demás va como a un ritmo agigantado todas las semanas, con la aparición, diría, en la vidriera política y en la consideración nuevamente de Cristina Fernández, han aparecido algunos números, sobre todo de Buenos Aires, respecto de la igualdad que hay en imagen tanto de el sector de La Libertad Avanza con el sector de Cristina Fernández, y muy por debajo estaría el PRO con la Unión Cívica Radical. ¿Qué visión tiene usted de estos datos? Mire, yo no los tomaría muy en cuenta, porque me parece que es muy temprano como para preguntarle a la gente sobre cosas que son totalmente hipotéticas, ¿no? Porque no hay nombres de candidatos, son marcas partidarias, me parece que es para tomarlo con pinzas. Yo creo que lo que hay que seguir evaluando, digamos, es el escenario político, hay que ver el clima de la gente, esto que comentábamos sobre cierto cansancio, ¿no? Ya empieza a verse algún tipo de decepción en la gente que votó a Milei en la segunda vuelta. Y después ver las opciones, ¿no? Porque parece que la combinación de factores todavía es demasiado amplia como para poder dar una opinión al respecto. La última que le hago, doctor. Usted habla de cansancio, también se habla de frustración, de enojo, de ira, y que sería ese de nuevo el insumo
del voto de la elección del año que viene. ¿Cómo es posible que siempre se esté votando desde el enojo, desde esa emoción? Milei es producto también de la frustración, del hartazgo, y seguimos en ese estado emocional, ¿no? Increíble. Bueno, a ver, primero es una característica de la política contemporánea, ¿no? Digo, si gana Kamala Harris, habrá sido también un voto contra Trump, digamos, más allá de la simpatía que ella pueda despertar, así como Biden le ganó a Trump hace 4 años atrás, porque había más anti-trumpismo que voto al candidato demócrata, le pasó a Lula, le pasó a Milei, obviamente, le pasó a Boric en Chile. Entonces, digo, es una característica de la política contemporánea, lo vemos en las elecciones europeas también. Yo creo que es un fenómeno global, sí. No lo acotaría exclusivamente a lo que estamos viendo en Argentina. Claro. Es como votar al mal menor, más o menos así. Exactamente, tal cual. Las elecciones de la política contemporánea son las elecciones del menos malo. Es así, digamos, la política que ha dejado, digamos, de ser un gran factor entusiasmante, ¿no? Claro. Épicos de la sociedad, que digo, en parte por los problemas que las sociedades tienen, en parte porque, digamos, la verdad es que las sociedades están pensando, digamos, en otro tipo de cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, con la amenaza a la inteligencia artificial, con sus proyectos personales, con los sistemas de jubilaciones. Todo eso, digamos, lamentablemente está más allá de lo que la política hoy puede ofrecer. Doctor Carlos Fara. Una consultita chiquita, aprovechando de tenerlo en línea, doctor, sí, que siempre es un gusto hablar con usted. Escuchaban algunos periodistas de Buenos Aires, no sé cuál es su lectura, que nuevamente se vuelve a hablar del discurso del odio y que algunos hechos de escrache y algunos hechos de violencia estarían vinculados a esta fuerza o a esta impronta que tienen de algún lado, de algunos discursos. ¿Usted opina así también? Bueno, a ver, yo creo que lo estamos viendo en la elección de Estados Unidos, ¿no? Está claro, digamos, que los discursos sociales y los discursos políticos se han extremado, ¿no? Se han polarizado. Y eso, digamos, obviamente termina siendo un elemento de manifestaciones de violencia, ¿no? Digo, Trump, esta mañana nos enteramos que ya va por el tercer atentado, ¿no? Entonces, digo, me parece que es algo que está en la dirigencia, pero no solamente en la dirigencia, es algo que está en la sociedad, es algo que tiene que ver con los algoritmos de las redes sociales, ¿no? Todos somos menos tolerantes a aquello que no piense como nosotros. Creo que es un signo de época que lamentablemente, digamos, lo vamos a ver durante bastante tiempo. Yo no veo que sea una mera cuestión coyuntural, ¿no? Bueno, doctor, como siempre es un gusto, un placer tenerlo para todo Santiago del Estero. Le mandamos un abrazo. Igualmente para ustedes. Muchas gracias. El doctor Carlos Fara y su análisis político. Hemos comenzado por la vuelta de Cristina a la arena política. Y esto, ¿no?, que nos decía casi al final, el voto calentura, como un fenómeno de estos tiempos, ¿no? Y yo no diría tanto, Carlos, ¿no? Porque si nosotros éramos adolescentes, hemos tenido 12, 13 años, cuando se hablaba del famoso voto bronca, que fue determinante para elegirlo a Carlos Menem por sobre por Angelos. ¿Vos crees que tiene toda una historia? Sí. Acordemos que veníamos de un proceso de hiperinflación.